Muy buenos días a todos. Veo que la división es en Marcos. A veces decimos, ay, es bien bueno que sea poquito, porque a veces desearíamos abarcar más espacio, porque a veces nos cortamos y decimos, bueno, yo no sé cómo ha visto el anterior esta perspectiva, y a lo mejor alguien dice, se pierde porque dice, no tiene mucho que ver con la visión, ¿no? Pero bueno, el Señor ha dado distintas formas de mirar y de ver y distintas personas. Y a veces cuando estás preparando dices, menos mal que son unos cuantos versículos. Si no, nos podríamos quedar aquí explicando y hablando muy largo. En Marcos 13, que es lo que nos lleva ahora, la verdad que es un texto que rápidamente todo el mundo está esperando que se hable de escatología. Escatología son los eventos por venir, no es nada más, es una de esas palabrejas que se inventan los teólogos para volvernos un poco locos. Pero yo creo que hay más que escatología, más que mero hecho de las cosas por venir. Me gustaría, como introducción, leeros unos versículos en Ezequiel, porque, claro, a mí de repente nos vamos a encontrar, vamos a leerlos de todo modo, Marcos 13, porque aquí vamos a encontrarnos en el capítulo 13, versículo 24 al 27. Es una sección, boom, en medio de un evento de una sección más grande, ¿no? Entonces, vamos a leer el 24 al 27 primero, ¿no? Y luego vamos a ir a Ezequiel. Dice así, título que han puesto los que hicieron sobre todo la versión de Reina Valera, La venida del Hijo del Hombre. Así que el título que vamos a hablar es La venida del Hijo del Hombre en poder y gloria, que es lo que dice el texto, ¿vale? Así que dice así, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes, con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y hasta ahí vamos a leer por ahora, pero me gustaría que fuéramos un momentín a Ezequiel para ponernos en contexto de lo que acabamos de leer. Porque que el sol se va a oscurecer, que la luna ya no va a dar su brillo, que las estrellas van a caer, que va a conmocionar todo el universo y que un hijo de hombre, el Hijo del Hombre, va a regresar. Esto nos descuadra un poco en el sentido de, ¿qué quieres decir, Señor, con esto? ¿Cuándo van a ser estas cosas? ¿Qué es lo que les pregunta? Que a veces creemos que es la respuesta. Y el Señor no les respondió, si os dais cuenta, la pregunta al principio del capítulo era ¿cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y el Señor no les dijo cuándo. No les dijo el tiempo. Dime, 1 mes, 2 meses, 10 años, 1000 años. Dime algo, Señor. Y parece que no importa tanto esa parte de la escatología. El Señor se centra en otras cosas. Para nosotros, que nosotros ahora empecemos a cavilar y a reflexionar. En Ezequiel, si venís conmigo a Ezequiel es un poco raro. Allí estaba en el río Quebar y el hombre vio una cosa que a mucha gente de nuestros modernos tiempos dicen que si vio un ovni. Los que no quieren creer en Dios inventan cualquier barbaridad. El capítulo 1 de Ezequiel dice que Ezequiel vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. Vio el trono de la gloria de Dios. Era raro, porque lo describe raro. Él, claro, describir algo tan espectacular como el trono de Dios debe de ser raro. Querubines, ruedas que van para un lado, para otro, querubines que tienen cara por un lado, por otro. Y al final dice, esto era la semejanza, así dice el capítulo 1 de Ezequiel, esta era la semejanza de la gloria de Dios, del trono de la gloria de Dios.
y Ezequiel va a hablar de la gloria de Dios, ¿no? Y en el capítulo 10 de Ezequiel, porque si os preguntara, ¿dónde estaba la gloria de Dios? Empecemos a pensar. Antiguo Testamento, ¿dónde podríamos encontrar la gloria de Dios? Ezequiel la vio junto al río Quebar, que no tiene nada que ver con un turco, ¿vale? Es un nombre que suena a turco, ¿verdad? Era el río Quebar. ¿Dónde encontrarías la gloria de Dios? Pues estamos con Moisés en el desierto, en el tabernáculo, en su nube. Si estuviéramos con David danzando, ¿delante de qué? Del arca, donde reposaba el mismísimo trono, porque el arca, además de ser un arca de madera, de oro cubierto y con cosas dentro, era el trono. Era donde se ponía el trono, porque era en el lugar santísimo, estaba el trono donde la gloria de Dios, según nos enseña la Escritura, residía. No porque eso pueda contener la gloria de Dios, sino porque Dios dio su palabra de que su gloria estaría ahí. Si vamos más adelante, Salomón dice que ¿qué es esta casa para qué? Para que tu presencia, la gloria de Dios, esté en ella. No es diferente a otras casas. ¿Qué la hizo diferente a aquel templo? Porque no era el más glorioso, ¿eh? Y el de Nehemías tampoco, obviamente era menos glorioso aún. Pero luego Herodes, que no era judío, por cierto, era idumeo, Herodes hizo un templo, con oro por todas las paredes. Pero eso no la hacía merecedora de la residencia de la gloria de Dios. Porque no hay nada que te haga merecedor de la residencia de la gloria de Dios. Es porque Dios dijo, yo voy a hacerlo. Es la palabra, el deseo de Dios de residir con su pueblo en un lugar. Y decir, si oráis hacia ese lugar, yo iré. Si venís con vuestros sacrificios, por obedecerme, no tanto por el sacrificio, porque la sangre de los machos cabríos no pueden quitar nuestros pecados. Pero su palabra fue que yo perdonaré. Y entonces era la confianza de que Dios ha dicho que si yo voy aquí con un sacrificio, Él me perdonará. Y el que entraba hacia el tabernáculo no era tanto salvo por la sangre, sino por el que había prometido, por el que tenía preparado un sacrificio que sí limpia pecados. Este es el lugar de la gloria. Y en Ezequiel, de repente, en el 4:10, vemos lo siguiente. Mira, 10:4. Entonces la gloria se elevó de encima de los querubines al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube. Leamos, entendamos, de la glorísima, de la gloria, de la presencia de Dios. Y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Dios. La gloria de Dios en el templo, y de repente se levanta del templo. En el versículo 18 dice, de este mismo capítulo 10, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Es decir, va desde el lugar santísimo hacia el umbral, hacia lo que era el atrio, lo que era el lugar del atrio. Si vamos más adelante, dice, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba encima sobre ellos. ¿Dónde residía la gloria? Allí, en el lugar santísimo. Y de repente se levanta la gloria. Es una imagen en la que vas viendo cómo esa gloria se va, lugar santo, santísimo, llega a los atrios, y allí en el umbral de la puerta ya del tabernáculo es donde se queda. En el capítulo 11, versículo 22, no se queda allí la gloria. Dice, después alzando los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos,
la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, porque ya no estaba en el templo, estaba en la puerta del tabernáculo, estaba en la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Podemos volver a Marcos por ahora, luego volvemos a Ezequiel, pero volvemos a Marcos, que es nuestro tema. Es interesante esta visión para el capítulo 13 de Marcos. ¿Por qué? Porque cuando visteis lo que sucede al principio del capítulo, que se va al Monte de los Olivos el Señor va desde el templo, que les dice, cuando le están enseñando el templo, ¿os acordáis? Los que habéis estado en los estudios de Marcos. Mira, Señor, cuánta gloria. ¿Y qué les dice el Señor? No quedará piedra sobre piedra. Esto será destruido. Y él se fue andando por la ciudad. ¿Hasta dónde? Hasta el Monte de los Olivos. Y allí se sentó. No veían que la gloria de Dios estaba abandonando el templo. Él era la gloria de Dios. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo del Padre. Lleno de poder, de gracia. Porque Él es el que traía gracia. Él era el Dios todopoderoso que abandonó el templo para siempre. Jamás volvió Jesús a pisar el templo. Como la gloria que se estaba profetizada en Ezequiel, que iba a abandonar el templo y no iba a volver a ese templo. Porque habrá que seguir leyendo Ezequiel. Y hasta nos da... ¡Qué gloria el Señor! Jesús se puso en el sermón del monte, a dar el sermón del Monte de los Olivos, en el mismo lugar donde se paró la gloria que Ezequiel vio, en el monte que está al oriente, enfrente del templo, que coincide, no es una coincidencia, el Señor sabe lo que hace, con el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es interesante en la Biblia, porque hay muchas cosas que van a pasar, que han pasado, que van a pasar en ese monte. ¿Qué quiero deciros con esto, hermanos? Que cuando llegamos aquí a ver, en Marcos hemos leído en el 24, (13:24), pero en aquellos días después de aquella tribulación, tenemos que pensar que la tribulación ha sido producida porque Israel ha desechado al Dios de la gloria. Que el Dios de la gloria ha abandonado el templo y está allí en el monte contándoles que aquel templo va a ser destruido. Que no es necesario el templo porque ellos están delante de la gloria de Dios. Y es la gloria de Dios, que es Jesús, el mismísimo Dios eterno hecho hombre, el que está hablándoles. ¿Que va a haber tribulación? Sí, pero ya no va a haber más que acercarte al templo, como si el templo fuese algo. Nosotros tenemos mucho respeto por los cultos, por los locales, ¿no? Pero el local no es nada sin la iglesia, que es la verdadera portadora ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Es la verdadera portadora del Dios eterno, porque en quien hace morada el Señor es en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en mí. Y nosotros hacemos especial este lugar. Y no al revés. El templo era especial porque lo llenaba Dios. Cuando Dios abandonó el templo, no dejó de ser más que un edificio vacío. Vacío. Cueva de ladrones lo llegaron a convertir. Era la casa de Dios y la hicieron cueva de ladrones. El Señor se va del templo.
Y por razón, lo lógico, lo normal, es que haya tribulación. Porque cuando tú abandonas al Señor, va a haber persecución, va a haber tribulación, va a haber malestar, va a haber juicio. Y es lo que les está diciendo el Señor. Así que va a haber tribulación. No interesa tanto la escatología. ¿Sabéis lo que pasa con la venida del Señor? Que tenemos muchos datos, muchas concretas cosas, pero no tenemos un nexo y podemos caer en el problema que tenían los judíos en la época de Jesús, que tenían muchos datos del día del Señor, de la venida del Señor, pero fallaban porque no comprendían que había varios momentos, varias interpretaciones, varios tiempos para que una misma profecía se cumpliese. Y entonces ese era su error. Y yo os pido, hermanos, que no caigamos en ese error. En todo el texto, una cosa queda clara. No os voy a decir cuándo. Os voy a decir cómo, qué pasa, qué va a pasar. Pero dice, mira, mis palabras, así termina el texto, mis palabras no pasarán. Todo va a pasar, la tierra, el cielo, todo. Pero lo que yo os he dicho, que el Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, eso es ciertísimo. Los creyentes de todas las historias podemos tener distintas visiones de profecía, distintas visiones de escatología, y decir, bueno, creemos que esto va a ser primero, esto después, y ponemos nuestra teología. Pero de algo que estamos todos de acuerdo, de todos, es que la gloria, el Hijo del Hombre, va a regresar. Porque es lo que quiere enseñar este texto. Por eso no podía pasar, sin volver un poquito al capítulo 13, cuando Él se sienta y les dice que va a pasar. Hay cosas que sucederán, como el sol oscureciéndose, la luna que no da resplandor, las estrellas caen del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Son cataclismos cósmicos que van a pasar. No lo dudéis. Han pasado ciertas cosas a lo largo de la historia que nos han dado a entender que el Señor viene. Pero ¿por qué el Señor ha permitido que a lo largo de las historias, por ejemplo, durante el año 70, que Tito entra en el templo y pasa lo del templo, pasaron muchas cosas de estas? Hubo una gran oscuridad por la erupción, dicen, del Vesubio y por 1000 cosas. Pero todavía no era el fin. Pero hay una señal que es inequívoca. Cuando vean, ¿a quién? Al Hijo del Hombre venir. Entonces ya está todo hecho. Todo. Por eso luego les va a contar la historia de la higuera. Es una parábola. Hay gente que la pone como una señal. Yo todavía no lo veo en la escritura. No, para mí no es una señal. Simplemente la enseñanza de que, igual que la higuera, los árboles, como dice Lucas, florecen para que tú digas, anda, va a venir el verano. Para que tú estés alerta. Para que no desfallezcas. Para que cuando veas que hay cosas que, mira, guerra, rumores de guerra, esto, ¿qué pasa? Y tú estés expectante de que es cierto que Cristo viene. Igual que el labrador sabe cuándo viene el verano solo viendo un árbol. Pues tú, solo viendo las cosas que suceden, puedes decir, no sé cuándo, pero sí sé que viene el Señor, que se está cumpliendo lo que Él dijo. ¿Cuándo? No sé, 100 años, un año, hoy. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Esperáis que venga hoy el Señor? Amén, ¿no? Es que es mi esperanza. Es que la vida no tiene otro sentido. Examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Y qué dice? Guíame en el camino eterno. No es en la eternidad. Es aquí. Nuestro camino es eterno, hermanos, hermanas. Nuestro camino es glorioso. Todas estas cosas han ido sucediendo a lo largo, estas señales, las señales del fin, han ido sucediendo a lo largo de la historia muchas veces.
Lo que todavía no ha pasado es haber visto la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Claro, eso ya es jugar con un poco de trampas, porque claro, cuando lo veamos ya sabemos que está. Pero lo que Dios quiere es que estemos expectantes, velando, sabiendo que es así. Si eres de aquellos que piensan, no, en el año, porque yo lo he oído en internet, me imagino que más de uno de vosotros también, en el año tal, 27, a uno dijo un hermano en el 24 y venía, ya se pasó. Lo siento, hermano, vuelve a dar otra fecha. En el año tal, tal. Y no son hermanos con mala intención, no creo. Algunos de ellos, otros puede ser que sí. ¿Vives de acorde a lo que crees? ¿Tú crees que el Señor va a venir mañana y vives así? ¿Tú crees que de verdad todas las señales se están dando y que el Señor está cerca y vives diferente? Porque eso es lo que Dios quiere, que vivamos diferente, que seamos luz, diferente a este mundo. Que no nos quedemos solo con la escatología. Hoy cuántas cosas sabemos de Apocalipsis, de Daniel y de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que es lo que estamos hablando. Pues eso es muy pobre, hermanos, muy triste. Ahora, si yo sé que el Hijo del Hombre viene, tengo que vivir diferente. No voy a discutir contigo, o mi intención no va a ser discutir contigo si crees que la higuera es una señal, si no es una señal, si crees que primero va a ser una cosa y luego otra, si inclusive hay personas que piensan que el rapto y esto va a ser después, a mitad de la tribulación o cosas. No lo sé. No voy a discutir contigo. Lo que sí que estamos de acuerdo es que aquel que prometió que vendría, vendrá. ¿Os estáis de acuerdo? Lucas. Juan cuando dice 14, creéis en Dios, creed en mí. Voy pues a preparar lugar y ¿qué dice? Y volveré. Ay, os tomaré. Qué hermoso es esto. Esto es la realidad. Esta es algo que nos ha prometido y le creemos. Si me dicen esto cuando yo tenía 15 años, me hubiera reído. Digo, tú, sí, marcianos van a venir. Pero el Señor es el que ha ido obrando para ver que su palabra jamás ha fallado. Y nos lo va hablando por su espíritu a nosotros. Y si somos sensibles, vamos mirando y vamos escuchando la voz de Dios. No estamos hablando de escuchar fantasmas, ni algo espiritualoide. No, algo real. Que cuando leemos la palabra nos arde el corazón. No es un sentimiento de que hoy estoy así, mañana estoy atracando un banco. No. Es algo real. Que leemos la palabra y decimos, Señor, que esto es cierto. No sé por qué. Y alguien te dice, pero ¿cómo te lo crees? Es que tampoco puedo decírtelo. Pero nunca me ha fallado. 30 años, 10 años, 20 años, desde que le escucho hablar, su espíritu jamás me ha mentido. Es algo que no podemos demostrar. Yo no puedo demostrar el Espíritu Santo que mora en mí. No puedo. Los apóstoles por lo menos tenían la capacidad de hacer milagros. De que la sombra de Pedro levantaba cadáveres. Yo no. Yo lo más, pues oro porque sé que el Señor es poderoso para hacer milagros. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien tiene una necesidad de trabajo, de familia, de lo que sea. Yo oro y digo, ¡qué milagros! Es increíble. O alguien que no cree, estamos trabajando, orando, sembrando, y de repente se convierte y ¿qué decimos? Gloria a Dios. Es un milagro. Mayores milagros que Jesús. ¿Has hecho alguna vez milagros mayores que Jesús? Porque Él dice que los haremos. Y no le está hablando solo a sus apóstoles en ese caso. No era levantar muertos, hermanos. No era curar paralíticos. No era hacer hablar al mudo. Era que por la predicación del Evangelio, sin ningún milagro, ninguna señal milagrosa delante, hombres y mujeres se arrepientan y resuciten de entre los muertos. Y dices, eso es un milagro. Es un milagro que yo esté aquí. Mi hermana decía, mi hermano Iñaki, si se convierte, será el último de la familia. Y yo sé por qué lo decía. No es que aparentemente no era muy malo. Aparentemente. Pero el Señor tenía otros propósitos. Y misericordia, y hablando. Hasta que le creí.
el Hijo del Hombre. Hermanos, este título es el más sencillo, el más humilde del Señor y al mismo tiempo el más poderoso. Porque estamos todos aquí gracias a que Jesús tomó este título. No dice, y veréis la señal de Cristo viniendo en las nubes, del Mesías, del Dios Todopoderoso, del Omnipotente, del Sublime, del Alto. No dice esto. Dice del Hijo del Hombre. ¿Qué es ser el Hijo del Hombre? Pues Daniel, él era el Hijo del Hombre. Daniel dice de él, a mí Dios me dijo un día, Hijo de Hombre. Si ves Ezequiel, más de 90 y tantas veces. Podéis leerlo si queréis o buscar, cantarlas. Una concordancia. Pero Ezequiel era hijo de hombre. ¿Cuándo es la primera vez que oímos un hijo de hombre? Génesis. Cuando en Génesis Eva tiene ¿a quién? A Caín. Y ese era un hijo de hombre. Porque ¿quién era el hombre? Adán. Adán era el hombre. Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y es la primera vez que aparece la palabra hombre en la Biblia. Es interesante cuando queráis ver algún significado de qué puede significar. Hizo la primera mención, que os hará mucho bien. Porque entonces entendemos que hijo de hombre significa identificación plena ¿con quién? Con Adán. ¿Y qué era Adán? ¿Un santo caído del cielo, un ángel caído del cielo bueno? ¿O un pecador? O sea, Adán representa al pecador por antonomasia, diríamos, ¿no? Claro, claro que Adán representa a los pecadores, como que fue el primero. Por él entró el pecado, por él la muerte a todos. Pero la Escritura dice que Jesús es también un hombre. Un Adán, el último Adán, dice. Ya no necesitamos más Adanes. Y este Adán, Jesús, este hijo de Adán, hijo del hombre, es el que por él pueden venir la salvación a todos. Hablar de Adán como a Jesús como hijo de hombre nos habla de que Dios Todopoderoso, al hacerse hombre, se ha identificado con tu pecado y mi pecado y puede salvarnos. Porque Dios no puede salvarnos por un edicto, como hacían los reyes. Edicto. Yo soy el rey, lo firmo, lo sello y todos santos y salvos. Dios no es así. Dios necesita justicia. Y para eso necesita un hombre que sea completamente perfecto, en el que Dios pueda decir, tengo toda mi complacencia en este hombre. Y en Jesús la tenía. En Jesús la tenía. Jesús identificado como hombre. Hijo del hombre. La primera vez, si vamos al mismo libro de Marcos, en el texto de Marcos, la primera vez que menciona este título, es un título muy, muy interesante en Marcos también. Lo habéis visto, así que vamos a ir ligero aquí. Marcos 2:5 dice así: al ver Jesús la fe de ellos, ¿os acordáis? El paralítico, bajado por el techo, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y todo, oh, ¿qué dice este? Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús les dice, pues para que sepáis, versículo 10, pues para que sepáis, ¿quién? ¿Que Cristo? ¿Que Dios? No, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué puede hacer el Hijo del Hombre? Perdonar pecados. Oye, que Marcos comienza diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto es lo que comenzó a predicar Jesús. Pero él tiene una base. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener vida? ¿Por qué podemos ser salvos? Porque el Hijo del Hombre, que es él, puede perdonar pecados. Jesús se presenta en Marcos como el Hijo de Dios.
aunque sabemos que es como siervo, pero el primer versículo dice el Evangelio de Cristo, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero de repente rápidamente cambia. Y dice, cuidado, que aquí Dios no ha venido como todopoderoso. Es este hombre en el bautismo, un hombre identificado en el bautismo con nosotros, en el pecado. De tal manera que lo tomó en él, haciendo Dios pecado, haciéndole pecado a Dios y clavándole, permitiendo que fuese clavado en la cruz por nuestros pecados. Identificación plena. Es uno de los títulos de Jesús que habla que tenemos perdón, que podemos ser perdonados. Las 3 veces que en Marcos se menciona que Cristo iba a ir a Jerusalén a morir, ¿qué título usa? ¿Lo habéis leído? Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Marcos. Lo dije el otro día, el 31, 30 y 32 de cada uno de esos capítulos. El Señor dice, ¿entregarán a quién? Al Hijo del Hombre. Le entregarán, le menospreciarán, le escupirán, le maltratarán, le matarán. ¿Y este Hijo de Hombre qué hará? Resucitar. ¿Os dais cuenta que el título de Hijo de Hombre no solamente viene con esa realidad para nosotros de que es el que nos puede perdonar los pecados? Y que lo va a hacer como Hijo de Hombre en una cruz, y como Hijo de Hombre va a resucitar, y entonces de repente llega a Hechos de los Apóstoles y dice, este mismo Jesús, un hombre, ha sido tomado al cielo de vosotros. Hechos 1:11. Así vendrá, ¿cómo? Le habéis visto ir al cielo. ¿Y cómo ha ido al cielo? ¿En espíritu? ¿Ha ido al cielo en toda forma poderosa, omnipotente de Dios? Como hombre. Por eso tenemos en el cielo sentado a uno, como hombre, sacerdote, para interceder por nosotros, mediador, para interceder por nosotros, semejante a nosotros en todo, excepto en pecado, porque jamás pecó. Pero está allí como un hombre, para interceder con el Hijo del Hombre, igual que está sentado a la diestra de Dios en las alturas. Este mismo Hijo de Hombre un día va a volver como le habéis visto al cielo. Pregunta fácil. ¿En qué monte se fue? En el monte de los olivos. ¿Y dónde dice la Escritura que va a volver? Al monte de los olivos. El Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre es más que un mero hecho histórico que va a suceder. Que un momento profético que se va a cumplir. O escatológico. No. Es la confirmación de que Dios ha aceptado a Jesús por tus pecados y por mis pecados. Por eso le tiene en los cielos, sentado a su diestra. Ven aquí y siéntate hasta que yo, Dios Todopoderoso, diciéndole a un hombre que le va a servir. ¿Os habéis dado cuenta de esto alguna vez? Yo ponga por estrado. ¿Quién ponía a un rey el estrado en sus pies? ¿El padre del rey? No, hombre, lo ponía el siervo, el esclavo del palacio, los sirvientes, pero Dios mismo, como es Dios, y el Hijo es Dios, no tiene ningún reparo en decir, yo voy a poner el estrado en tus pies. Jesús, nuestro Salvador, va a regresar en las nubes. En Hechos le vemos yéndose, siendo ocultado, no sabemos, lo dijimos el otro día, no sé si fue aquí en otro sitio, pero cuando se ocultó las nubes, lo dije aquí, que cuando se ocultaron, ¿qué pasó cuando se ocultó las nubes? De repente se oyó en los cielos, abríos, o puertas externas, alzaos, para que entre el Rey de la Gloria. Eso ya no lo vieron. Pero sabemos por el Salmo que el recibimiento en los cielos de Jesús fue todo un acontecimiento espiritual e intergaláctico, como lo quieras llamar. Pero allí el Salmo dice, ¿y quién es este?
todos preguntando, ¿quién es este? Esto ya no lo vieron los discípulos, veían las nubes ya, le habían ocultado, pero en el cielo no, en el cielo dijeron, este es el Rey de la gloria. ¿Qué gloria tenía Jesús en la cruz? Ninguna. Desfigurado, imaginaos, si a veces nosotros, nuestros seres queridos, cuando en el tanatorio han quedado tan desfigurados por el accidente, por lo que sea, ¿qué hacen? Tienen que y a veces ya no pueden nada, ¿y qué hacen? Tapan el féretro, que no lo vea nadie. Pero a Jesús estuvo expuesto en la cruz, desfigurado, porque le apalearon, le hicieron un maltrato no lógico para un reo, ya era suficiente con crucificarle. Pero todo tenía que venir así, porque había sido así dicho en Isaías. Por ti y por mí. Pero, escucha, menospreciado, no estimado, no se le deseaba, sin atractivo. Pero, cuando llegó al cielo, los del cielo dijeron, no, este es el Rey de la gloria. Y el mundo sigue pensando que Jesús es un simple mártir, un simple ejemplo bueno, un bobalicón. Porque mira que dejarse morir, matar, si era quien era y te podía hacer lo que podía hacer en tierra. Los mismos, aquí decía, si a otro salvó, pues que se salve así. Pero no, porque él iba a callar, dice la Escritura, por amor a nosotros. No porque no pudiera contestar, no porque no pudieras librarse de la muerte, porque la muerte no le podía ni retener, tan siquiera, dice la Escritura. El Rey que venía con gran poder y gloria. Y vimos su gloria, hemos dicho, la gloria de Dios. En Apocalipsis, venid conmigo un momentín, Apocalipsis, cuando está en capítulo 4, el 11, dice así. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, ¿y qué más? Y el poder. Nuestro Señor va a venir, no en debilidad, no como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino va a volver en poder y gloria. Después le vamos a ver en un trono como él, león de la tribu de David, como un cordero inmolado, pero es el león de la tribu de David. Él merece la gloria, la honra y el poder. En el capítulo 5, versículo 12, dice que decían a gran voz las canciones bien hechas. Estas son cánticos bien hechos. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, a Dios eterno, y al Cordero, a los dos, sea alabanza, la honra, la gloria y ¿qué más? Y el poder. El Hijo del Hombre vendrá en poder y gloria. Cuando le vemos más adelante en el capítulo 7:12, decían, amén, la bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, otra vez, y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuando está viendo a los que, no solo a los 144.000 sellados, sino a todas esas multitudes que van a ser salvadas por la predicación de estos. Y así podríamos ir por Apocalipsis capítulo, vamos a leer el último versículo en el 15:8, dice así. Le voy a leer porque es necesario leerlo, porque hemos empezado así que hay que terminarlo. 15:8, Apocalipsis. Y el templo se llenó de humo. ¿Por qué? Por la gloria de Dios. Y por él
poder. La gloria en el templo. La gloria de nuevo en el templo. Os invito a que leáis Ezequiel 43. ¿Vale? Eso como trabajico para casa. Ezequiel 43. Cuando vemos que la gloria vuelve al templo. Ahí en aquel momento está explicando que Jesús va a estar en el templo. Que el verdadero Dios eterno no va a habitar ya con una nube, una luz, no. El verdadero Dios eterno va a estar en ese templo. El verdadero Dios eterno, Jesús, va a estar. Pero otra vez vuelve a cumplirse la situación y se vuelve a ir. Pero al final, Apocalipsis, todo será llenado de la gloria y del poder. Nadie podrá entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido los 7 plagas de los 7 ángeles. Todo el poder y la gloria, ¿de quién son? De nuestro Dios, dice la Escritura. Todo el poder y la gloria. Hermanos, yo sé que a veces podríamos querer hablar un poquito de qué es eso, de que si el sol se va a oscurecer o la luna. Es que no lo sé. Tengo que deciros que no sé cómo va a ser. Podríamos especular, ¿me entendéis? Es decir, pues va a ser así, o un eclipse, o el sol va a perder, yo qué sé, iones de helio, de hidrógeno, o las explosiones nucleares allí van a ser... No sé, podríamos meternos en mucho cosas raras. Pero sí que nos tenemos que ir con esto, de esta realidad, que cuando sucederán estas cosas, el Señor va a decir al final, no lo sé. No, él mismo dice, el Hijo del Hombre no lo sabe. Solo el Padre en su sola potestad. Pero sí os voy a decir que voy a venir. Y que todo va a pasar, pero que mis palabras no van a pasar. Así que hermanos, hermanas, disfrutemos de nuestra realidad. Somos portadores de un mensaje, el cual es que Jesús no solo ha venido a morir como el Hijo del Hombre, no solo ha resucitado como el Hijo del Hombre, no solo ha sido glorificado como el Hijo del Hombre, sino como el Hijo del Hombre que es, va a regresar a por nosotros. Hermanos, ¿cómo va a cambiar tu vida esta semana? No estamos hablando de la vida ya hasta que nos muramos o el Señor venga por nosotros, no. Mañana, lunes, martes, miércoles, ¿cómo va a cambiar algo mi vida de la visión gloriosa de que Dios va a permitir que su Hijo regrese a por nosotros? Y si podemos decir que va a cambiar algo, tiene que cambiar algo. Señor, yo no sé qué, pero tienes que cambiar en mi vida cosas. Amarte más, leer más tu palabra, hablar más a otros de la necesidad de que conozcan a este glorioso Señor que yo conozco. No lo sé, cada uno sabe qué es lo que puede aplicar a su vida. Pero que tu vida cambie, hermanos, que tu vida cambie, hermanas, que es necesario que mi vida cambie, que no seamos los mismos un día que el día anterior. Que estas glorias y gloriosas verdades nos transformen nuestras vidas y que esperemos con expectativa. Hoy, mañana, pasado, o a lo mejor no lo vemos en vida, pero que va a venir, vendrá, seguro, y no tardará, dice la Escritura. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te doy las gracias por tu palabra. A veces son textos que muchas veces nos complicamos en comprender, pero sí que sabemos una cosa, que tu Hijo nos ha amado de tal manera que no solamente nos ha salvado, sino que va a restaurar todas las cosas en nosotros. Te pedimos que ayudes a mis hermanos aquí, a mis hermanas, a mí, a tener vidas distintas, que la visión nos transforme, como transformó la vida de Ezequiel, como transformó la vida de Daniel, como transformó la vida de aquel pagano Abraham, que a tu palabra él obedeció y tú le colmaste no de una bendición terrenal, sino de una ciudad celestial. Era la que miraba él, a su lugar, a tu lugar. Señor, ayúdanos a ser luminares en este mundo y no flaquear cuando vengan las tribulaciones, porque tú siempre has prometido que es necesario, pero que tú estarás con nosotros hasta el fin en medio de ellas.
Te damos las gracias y te pedimos que nos bendigas y nos despidas con tu bendición. Amén. Amén.